Bueno, continuamos entonces con lo que es el día 5 o milenio quinto del plan de salvación del Señor. Habíamos estado repasando un poquito lo que fueron las persecuciones, las revueltas judías, los concilios y algunas cositas de las que se fueron cambiando, ¿no?, a lo largo de la historia. Todo eso lo hablamos dentro del contexto del Imperio Romano y su posterior perduración en el tiempo, que fue por medio de la Iglesia Católica y toda la ideología que llega hasta nuestros días, ¿no? Y lo que hemos heredado. Un poco mencionamos también lo que fue eh, la lo que Daniel ve de las bestias, y esto de que el Imperio Romano era la parte de hierro de esas bestias. Y mencionamos que Apocalipsis ve las bestias futuras, que era una descripción de la bestia que Daniel vio, ¿no? Porque Daniel no le pudo dar nombre a esa bestia, y cuando en Apocalipsis el apóstol Juan la ve, él dice que era una mezcla de todas las bestias anteriores. Boca de león, pies de oso, león representando Babilonia, el oso representando Persia, cuerpo de leopardo representando los medo-persas, y todo eso formó a la siguiente bestia. Y de hecho así fue con el Imperio Romano. Ellos habían tenían su propia lengua, pero utilizaban como lengua franca el griego. Usaron el cuerpo de Grecia, ¿no? Donde adoptaron gran parte de esa filosofía, adoptaron la religión que venía desde Babilonia. O sea, fueron armando su imperio en base a las formas de los imperios anteriores. Y eso perduró hasta nuestros días, y hoy tenemos toda esa influencia donde la Grecia ha aportado el cuerpo a nuestra sociedad, Roma la parte legal, y dentro de la parte religiosa que se formó como legado de Roma, está incluida toda la parte babilónica, ¿no? La forma babilónica de ejercer la religión, que fue adoptada también por Roma y traspasada por medio de eso a esta eh, esta dinastía papal, ¿no? Este imperio papal, porque más allá de una religión es un imperio, la Iglesia Católica, ¿no? Se ha comportado de esa forma. Bien. Y en el caso de los pies de oso es la forma de conquista persa, ¿no? Donde los persas hacían ecumenismo, digamos, con los demás, con las demás religiones, con los demás pueblos. Y bueno, ellos copiaron ese método, y lo que ha hecho como conquista el papado fue eso, ecumenismo, ¿no? Bueno, continuemos entonces con los demás imperios. Para este milenio habíamos hablado de todas estas cosas. Mencionamos desde el milenio anterior, digo, el imperio parto, el mitraísmo. Que acá, bueno, acá yo menciono que finalizaría el mitraísmo con la Roma cristiana, ¿no? Porque el mitraísmo era parte de lo que en Roma se estaba celebrando, pero cuando se proclama a Roma como cristiana, el mitraísmo queda relegado a unos pocos. Digo relegado a unos pocos porque, por ejemplo, Constantino celebraba el Sol Invictus, que era Mitra. Se lo celebró hasta los últimos días de su vida, y sacaba incluso monedas con la cara del Sol Invictus. Entonces seguía celebrándose, pero los cultos a Mitra, pero ya de otra manera, ¿no?
De hecho, la palabra cristianos, Christos en el latín, en el griego, perdón, era el título que se le daba a Mitra, ¿no? Y cristianos fue una forma de burla y de identificación para hablar a estos que se parecían a los cultos de Mitra. Tenía mucho de similitudes. Por esa razón es que también después hay tanto sincretismo. El culto a Mitra o del Sol Invicto era un culto totalmente cerrado, una cofradía, ¿no? Que en esto se recuerda al cristianismo de los primeros siglos, con sus agrupamientos exclusivos y sus cultos altamente secretos. El secreto del mitraísmo no era la fe, sino los ritos. Ritos de sacrificios y mitos de sacrificio como en el cristianismo. Las cofradías de Mitra admitían solamente varones y no mujeres. Quienes no participaban en las funciones de culto, o sea, las mujeres eran quienes no participaban en las funciones de culto. Los reyes honraban a Mitra, lo tomaban como testimonio de sus juramentos y lo invocaban en los combates. La Trinidad cristiana se asemeja a la Trinidad de los cultos politeístas mitráricos, donde está el Padre, que es Zeus, Ormazd, Mitra y el toro. El grado supremo del dios era el de Padre, cuya dignidad correspondía a la del Mitra en el cielo. El joven dios era hermoso, valiente, puro y enseñaba una moral austera que practicaba él mismo. Fíjense las similitudes con Jesús, ¿no? Con el Jesús que se difundió por medio de la iglesia, no necesariamente con el Jesús histórico, con el Jesús real, pero sí con el que se difundió, la imagen que se difundió hasta el día de hoy, es la imagen de Mitra. La idea de la salvación, el salvador cristiano, se asemeja a los dioses salvadores del misterio. Mitra era un dios salvador. Sobre el sacrificio del toro, representando a Mitra, reposaba el equilibrio del mundo. A ver, Mitra se suponía, de hecho la estatua de él es una estatua de Mitra clavándole un cuchillo, matando a un toro. Entonces Mitra se representaba justamente con ese toro también. Mitra llevaba un sombrero jacobino, que es el mismo sombrero que está en el escudo de muchos países, en este caso en el escudo de Argentina. Lleva ese sombrerito rojo, ese era el sombrero de Mitra o sombrero jacobino, que es el que después, fíjense, después en la Revolución Francesa se va a usar ese sombrero como emblema, ¿no? Como estandarte de esa revolución, y es el que por esa razón supuestamente lo tienen todos los escudos. Pero si nosotros vamos al escudo, por ejemplo, de Argentina, tenemos el sombrero, a ver, para unir cabos, ¿no? El sombrero jacobino sobre un poste, que se daban sacrificios a Mitra en un poste, era el símbolo solar. Tienen un sol con dos tipos de rayos diferentes. Ese era el sol invicto. Eso lo pueden ver en cualquier moneda de Roma de la época. Tienen los olivos, las ramitas, que son las de Victoria, también ramas de Mitra. O sea, todo es del culto mitraico lo que está en el escudo argentino. Todo, por completo. Y estamos hablando de que permanece hasta el día de hoy, pero solo que permanece de forma oculta. Supuestamente, de manera oficial, el culto Mitra acaba acá, pero en realidad queda relegado a los misterios que solo algunos iniciados conocían. Entonces, es por eso que en ese sacrificio que representaba ese toro, que Mitra había vencido, reposaba el equilibrio del mundo y la salvación de los hombres. El banquete, fíjense en esto, las similitudes, ¿no? Porque, bueno, obviamente, cuando vamos a los sacrificios dados en Levítico, era fácil confundir el tema del uso del sacrificio del toro, ¿no? El banquete ritual de los fieles de Mitra tenía similitudes con la Eucaristía cristiana. Similitudes con la Eucaristía que se da hoy en día, de el pan y el vino.
¿Por qué? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque originalmente, o sea, bíblicamente, mejor dicho, no se hacía como se hace hoy. Eh, no era pan y vino, era el Pesaj, descrito en la Biblia, era lo que comieron el pueblo al salir de Egipto, con las hierbas amargas, el cordero, pan sin levadura, y bueno, lo acompañaban obviamente con vino. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, cuando hagáis esto, hacedlo en memoria de mí, la mayoría no mira el contexto, solamente con eso piensan en la tradición. El contexto, unos versículos antes, Jesús les había dicho a los discípulos, vayan y preparen la cena de Pesaj. O sea, esa cena involucraba el cordero, las hierbas amargas, panes sin levadura, todo lo que la Biblia describe. Dice, vayan y preparen la cena de Pesaj. Y cuando estaban cenando, Jesús les dice, este pan me representa a mí. Porque hay todo un contexto cultural para eso. Este pan me representa a mí, este vino me representa a mí. No estaba separando Pesaj con pan y vino, con la hostia y el vino. No, eso eran parte del ritual y le estaba diciendo, esto me representa. Lo mismo que el cordero, ¿no? Por esas razones que después se conecta automáticamente. Pero sí para Mitra, en los cultos de Mitra, sí se usaba pan y vino solamente. Y la idea de la transustanciación que difundió tanto la Iglesia Católica, eso sí viene del culto Mitra, no de la Biblia, pero sí del culto Mitra. Que eso era. Por esa razón es que se les decía cristianos, porque se les daba el mismo título que a Mitra. Y nosotros, cuando vemos lo que analizamos en el video anterior, de los padres de la iglesia y demás, de cómo se fue sincretizando todo, entendemos el por qué veían a los cristianos y no veían tanta diferencia con Mitra, ¿no? A veces probablemente se sacrificaban toros reales, pero no se comía carne de toro. La bebida sagrada era el vino, que representaba la sangre del toro. Eran la sustancia del toro místico divino, que era Mitra. Se consumía junto con la ofrenda del pan durante la cena o eucaristía mítrica. La sustancia del toro divino estaba en el pan de la cena de los iniciados, tal como está la sustancia de Cristo en el alimento de los bienaventurados. La intención del rito era la misma. El soldado se consagraba a Mitra como el cristiano a Cristo. El culto a Mitra conocía la semana como consagración de los 7 días a las 7 divinidades planetarias, pero a diferencia de los judíos, santificaban el día del sol, el domingo, y no el sábado. El sacerdote era un iniciado del grado superior, un padre. Los atributos del padre máximo nivel de iniciación en el mitraísmo eran el gorro frigio o gorro jacobino que les decía recién, la vara y el anillo. Fíjense que son todos los elementos que tiene, por ejemplo, el escudo de Argentina. Muy similares a la mitra, el báculo y el anillo de los obispos cristianos católicos, claro. Mitra también bautizaba a sus creyentes y prometía la expiación de los pecados por el efecto del baño. Solo en este culto se unía al bautismo la imposición de un signo en la frente, como en la iglesia cristiana. El día del natalicio, el día del nacimiento del sol, era celebrado por los mitraicos el 25 de diciembre. El mitraísmo difiere del cristianismo en la exclusión de las mujeres de sus ceremonias y en su disposición a transigir con el politeísmo. Sus numerosas similitudes, sin embargo, facilitaron la conversión de sus seguidores a la doctrina cristiana. Claro, no lo veían diferente. Y obviamente que el cristianismo original, el cristianismo que vivió Jesús y el cristianismo que vivieron los discípulos, el cristianismo bíblico, no es igual. Aunque tenga similitudes, no es igual cuando se lo encara. Es muy diferente.
pero el cristianismo light que fueron creando, en este caso los padres de la iglesia, como habíamos hablado antes, 300, calculen que acá tenemos lo del el Nuevo Testamento, ¿no? Con todas las cartas y demás, lo tenemos lo que ocurre acá. Y unos cuantos años más tarde, después de persecución y demás, viene Constantino y hace a Roma cristiana. A partir de ahí es que empiezan a notar esas similitudes con Mitra, porque se empiezan a interesar. Entonces ya teníamos un cristianismo bastante light, digamos, a comparación de lo que era el cristianismo de los apóstoles, el verdadero cristianismo, ¿no? Y ellos estaban, por todas las persecuciones que habían sucedido y demás, y las revueltas judías, ellos habían tomado distancia de los judíos, entonces no tenían referencia, no tenían un marco de referencia para corroborar que lo que ellos estaban creyendo era lo correcto. Entonces, por esas razones que llegan, muchas veces se enseña que cuando les decían a los a los cristianos le decían Cristos, era porque significaba pequeño Cristo. Y en realidad sí significa pequeño Cristo o ungido. En realidad la traducción correcta es ungido, más que pequeño Cristo sería ungido, ¿no? En realidad, al decir que esto era pequeño Cristo y que era un elogio y demás, en realidad es una tergiversación de lo que dice la historia, porque no fue con esa intención, no significaba un pequeño Cristo como un imitador de Cristo. El término Cristo significa ungido y sería lo mismo que decir Mesías en hebreo. Pero ese era un título de Mitra. Y esa es la parte que no se cuenta. Ese era un título de Mitra. Entonces, cuando la gente decía, este es un Cristos, decían, este es lo mismo que Mitra, lo mismo que lo que hacen en los cultos de Mitra. Por esas razones que después Constantino no tiene problema en convertir a toda Roma al cristianismo. Y se hace ese sincretismo, se adoptan, se hace concesiones para que no sea tan malo convertirse al cristianismo, que no sea algo que se pueda ver como una traición a su propia fe, ¿no es cierto? Entonces, claro, esas son las pequeñas cosas que a veces no se dicen, ¿no? Y que se quieren hacer quedar todo como algo bonito y nada más. Y no porque sean de aquel entonces, no porque sean del año 300, iban a ser exactamente igual de exigentes con la fe como lo eran los apóstoles. No significa eso. De hecho, apenas los apóstoles murieron, empezaron las herejías. Ya desde la época de ellos habían comenzado, solo que ellos estaban corrigiendo automáticamente todas esas herejías. Después, al ellos divorciarse, digamos, de los judíos, al ellos tomar distancia de los judíos, no tuvieron referencia ni tuvieron el celo que tenían los judíos, como los apóstoles que eran judíos, por la palabra de Dios, y ahí empezaron a desvariar hasta los días de hoy, creando al día de hoy un montón de teologías que no tienen sentido. No tienen sentido, no tienen manera de que podamos verlas como teología bíblica, ¿no? Pero bueno, así es como se fue dando la historia, ¿no? Imperio Sasánida. El Imperio Sasánida, que es, habla de un resurgimiento del Imperio Persa, ¿no? El Imperio Sasánida ocurre en esta época, y oficialmente es el imperio de los iraníos o los iraníes. Fue el segundo imperio persa y el cuarto y último estado iraní previo a la conquista musulmana. Al mismo tiempo, esto nos da un poco de marco histórico para los conflictos que están habiendo hoy en día en lo que es el Medio Oriente, ¿no? Porque acá podemos ver un poco de
de la historia cultural que los iraníes arrastran y por tanto ese orgullo que ellos van a tener ante el mundo, ante no querer doblegarse ante Estados Unidos y demás. El territorio del imperio persa sasánida comprendía los actuales países de Irán, Irak y Azerbaiyán, Armenia, Afganistán y partes del este de Turquía y Siria, además de partes de Pakistán, el Cáucaso, Asia Central y Arabia. Además, durante el gobierno de Cosroes II, se anexionaron el imperio de los territorios de los actuales Egipto, Jordania, Líbano, Palestina, llegando a ejercer un protectorado sobre los territorios actualmente correspondientes a Omán y Yemen, así casi alcanzando la extensión del imperio persa aqueménida. Como sus predecesores partos, el imperio sasánida mantuvo una relación exterior muy intensa con China, región a la que los embajadores persas viajaban con frecuencia. Los documentos chinos dan cuenta de 13 embajadas sasánidas. El culto zoroastrista estaba íntimamente conectado con los templos y altares dedicados al fuego. En todas las ciudades importantes del imperio se mantenía un templo del fuego y en cada uno de ellos se veneraba a una llama sagrada, de la que se creía que había sido encendida desde los cielos y se mantenía perpetuamente encendida por los sacerdotes. Veamos un poquito para tener una idea de lo que fue ese imperio sasánida y la influencia que tuvo en este tiempo. La República Islámica de Irán es en definitiva uno de los países con más historias que contar, lo que se ve plasmado en múltiples estados con diferentes nombres, pero que genéricamente se les ha conocido como Persia. Sin embargo, en la actualidad es un nombre que se encuentra en desuso, pero que aún así sigue vigente como una manera de identificar al actual pueblo y país de Irán. ¿En qué momento los persas se convirtieron en iraníes? ¿Te interesa saberlo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Para empezar, sería bueno determinar el origen de la palabra Persia. Y para esto, tenemos que remontarnos al primer imperio iraní, al que muchos consideran como el más importante y trascendente, el imperio aqueménida, fundado por el conocido Ciro el Grande. Los habitantes de este gran estado jamás se autodenominaron como persas, por lo que en realidad este término es un exónimo. En su lugar, los persas se autodenominaban como Ariya o Erán en referencia a los arios, palabra derivada del sánscrito con la que los diversos pueblos indoiranios que incluían a los actuales iraníes se identificaban. Por su parte, Persia proviene de la región de Fars, la cual era el centro administrativo del imperio aqueménida en donde se encontraba la capital Persépolis. En la actual República de Irán aún existe una provincia llamada Fars que ocupaba dicha región. Sí, de aquí proviene también la denominación de Farsi, otra manera de referirse al persa, idioma oficial de Irán. En cuanto al nombre del estado, este proviene de la dinastía fundada por un personaje semilegendario llamado Aquémenes. Es decir, el pueblo iraní se denominaba de esta manera desde la antigüedad. El estado era llamado como Aqueménida en honor a la dinastía, mientras que persa era la denominación que le dieron los griegos y por consecuencia el resto de estados europeos a través del tiempo. Es así que en el transcurso de la historia han existido diversos estados con la denominación de Persia que veremos a continuación. El ya mencionado Imperio Aqueménida fue anexado por el reino de Macedonia de Alejandro Magno hacia el 330 a.C. Una nueva Persia no se remontaría hasta la aparición de la dinastía sasánida unos 5 siglos después.
Este estado conquistaría a los imperios Parto y Kushán e incluso abarcaría ciertos territorios de la península arábiga. Los sasánidas durarían un poco más de 4 siglos y se caracterizaron por ser el último estado persa de confesión zoroastrista, la religión original de los iraníes, pues serían conquistados por el califato Rashidun, es decir, a partir de aquí se extiende el Islam por Irán. Entre el 861 y el 1003 asciende la dinastía Zafarí, la cual fue por momentos dependiente del califato árabe de los abasíes, por lo que algunos no lo consideran como un estado persa 100% soberano, algo parecido a lo que ocurrió con la dinastía de los amánidas. No sería hasta el siglo XVI que los persas volverían a adquirir el estatus de imperio de la mano de la dinastía safávida, fundada por Ismail I Shah, la cual se levantó sobre la decadencia del imperio timúrida de Tamerlán y que además anexó el estado de Ak Koyunlu de esencia azerbaiyana, etnia que hasta la actualidad tiene una fuerte presencia en Irán. Los safávidas también se caracterizarían por ser el primer estado persa en convertir el chiismo como la religión oficial de Irán, razón por la que rivalizarían constantemente con el imperio otomano de confesión suní. Para inicios del siglo XVIII comienza la decadencia safávida, la cual es conquistada por los afsáridas, originarios de la región de Jorasán. A decir verdad, esta última duraría tan solo unas décadas, para ser sucedida por la dinastía Zand, además de que los afganos étnicos se desprenden para formar su propio estado, el Durraní. Los Zand también durarían un muy corto tiempo, pues los Qajar concretarían el control de todo el territorio iraní hacia 1794, el cual ya coincidía prácticamente con las fronteras actuales y se caracterizó por sus constantes disputas con Rusia por la hegemonía sobre el Cáucaso. El último cambio dinástico se dio en 1925, cuando asciende la dinastía Pahlaví de la mano de Reza Shah. Y si hay algo que caracterizó a este nuevo gobernante, fue su afán de unir a los persas bajo un ferviente nacionalismo, intentando emular los logros de Mustafa Kemal Atatürk en Turquía. Como ves, todas estas dinastías persas no se denominaron así, sino que con el nombre de Irán, a pesar de que hasta ese entonces la mayoría de países conocía el territorio como Persia. Por tal motivo, una de las políticas más trascendentales de Reza Shah fue el de solicitar a la entonces Sociedad de Naciones que los países comiencen a llamarlos con la denominación que ellos mismos tenían, es decir, Irán. Si bien algunos países como la Alemania nazi o Estados Unidos aceptaron el cambio lo antes posible, otros, como el Reino Unido, tardaron un poco más. Un hito importante se dio en 1935, cuando la Anglo-Persian Oil Company, que operaba en el país desde 1908, cambió su nombre al de Anglo-Iranian Oil Company. Es así que una vez que las principales potencias hicieron la respectiva transición, el resto del mundo las imitarían progresivamente, al punto de que hoy en día Persia ha quedado como un nombre histórico, pero que de todas maneras, al escuchar esta denominación, es imposible que no te venga a la mente este fascinante país. No, se cortó rápido. Bueno, aquí tenemos entonces un pequeño resumen de lo que fue o de lo que es el imperio sasánida. Y un poquito también de la historia de Irán para los días de hoy, ¿no? Para lo que está sucediendo hoy en día en lo que es Medio Oriente. Y era parte de este contexto, ¿no? Este imperio que mantenía el zoroastrismo, que tenía una estrecha relación con Israel, con los judíos, que estaba debilitado pero surgiendo, y que era parte de lo que se conoce como la ruta de la seda, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de China, hablamos de la pólvora. En este tiempo se crea la pólvora, algo que va a definir a futuro
las guerras, las formas de conquistas de territorio, ¿no? En el consenso entre diferentes corrientes de estudio, que es que la pólvora se inventó en China en el siglo IX, se distribuyó en el Medio Oriente y lo introdujo después en Europa. Sin embargo, no hay consenso en cómo esta invención militar china influyó en los avances tecnológicos acerca de la pólvora en el Medio Oriente y Europa. La distribución de la pólvora a lo largo de Asia desde China se atribuye en gran parte a los mongoles. Uno de los primeros ejemplos de europeos enfrentándose contra ejércitos con arma de fuego fue en la batalla de Moi en 1241, lo que va a venir en el milenio posterior. En esta batalla los mongoles usaron pólvora tanto en armas de fuego como también en granadas. La pólvora fue descubierta en China cuando los taoístas intentaban crear una poción para la inmortalidad. Esto es parte de la alquimia, que el tema de la alquimia es también un tema que no está incluido acá en esta presentación, pero es un tema relevante para casi todas las partes de las religiones. La alquimia es de donde deriva la química actual, y era esta búsqueda de convertir el plomo en oro, ¿no? Era una de las cosas que más destacaba de la alquimia, pero a su vez había toda una ideología, una religión y una práctica de idolatría involucrada en la alquimia, ¿no? Con la adoración al sol negro, con símbolos como la putrefacción y demás, eran parte de esta práctica, ¿no? Y que venía desde aquellos lugares y iba influyendo en la mentalidad de toda esta zona, ¿no? De todo lo que era Asia. ¿Qué más sucede en este periodo de tiempo? En el 393 después de Cristo se cancelan los Juegos Olímpicos griegos. Esto se tiene conocimiento que hacia el año 776 a.C. se reunían en la ciudad griega de Olimpia atletas de diversas regiones para competir en diversas modalidades deportivas. Las Olimpiadas siempre coincidían con la segunda o tercera luna llena después del solsticio de verano. A los vencedores se le premiaban con una corona de ramas de olivo y regresaban a sus regiones como héroes. Al llegar atravesaban un hueco hecho en la muralla de su ciudad con el fin de ser cerrado después de su paso para evitar que el triunfo escapara de la ciudad, y ofrendaban su trofeo al dios Zeus. La práctica deportiva era realizada sin ropa y con los pies descalzos, ya que en aquellos tiempos tenían un cariz político. Los juegos tenían un cariz político, nada que no tengan hoy en día, ¿no? Pero los juegos representaban un momento de unión entre las diferentes colonias del Mediterráneo conquistadas por la civilización griega, y todas enviaban sus mejores atletas a la península del Peloponeso para competir. El sueño de Alejandro Magno era un gobierno mundial que compartiera una misma cultura, y para lograr eso iba a utilizar los deportes como un arma de hegemonía mundial. En las temporadas de los juegos se mantenía una tregua sagrada llamada Ekecheiri, dándose a la justa una connotación de paz y armonía que no podría ser violada bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, en la época nazi pasó esto, donde se hace una tregua, se hace una paz temporal para poder realizar los juegos, ¿no? En el año 393 el emperador Teodosio abolió los Juegos Olímpicos por considerarlos paganos, ¿no? La concepción cristiana de la época consideraba inmoral el culto al físico, algo que hoy en día está en boga.
Cerca de 20 siglos después, el barón francés Pierre Coubertin quiso recuperar los valores que inspiraron los primeros Juegos Olímpicos. En junio de 1894 se reunió el Congreso Atlético Internacional de París y se aprobó el restablecimiento de los Juegos Olímpicos, acordándose la creación del Comité Olímpico Internacional. El fuego olímpico es el símbolo más venerado de los Juegos Olímpicos y, como hemos estado viendo, el fuego era representación de dioses. La idea de la flama se adoptó de los Juegos Olímpicos antiguos, donde la llama sagrada permanecía encendida en el altar de Zeus durante la competencia. Entonces fíjense que el cristianismo entendía, porque bueno, era parte de su día a día, ellos sabían muy bien lo que significaba, entendían que esto era pagano, y hoy en día lo tenemos en nuestro día a día, lo tenemos como parte, y es lo que está definiendo una cultura, una sociedad superficial, una sociedad que solo ve lo estético, solo ve lo efímero, y en eso se permanece, ¿no? Fíjense la diferencia entre en el tiempo lo que ha ido sucediendo y lo que ha ido trascendiendo, ¿no? Bien, otra de las cosas que ocurren en este periodo de tiempo fue una pandemia. Se lo registra como pandemia, pero fue más bien endemia. Pero bueno, una pandemia que fue la pandemia de plaga, que ocurre en el Imperio Bizantino. O sea, esto es en esta rama, en esta división del Imperio Romano, en una de las mitades, digamos. En el Imperio Bizantino se encontraba uno de sus momentos de mayor esplendor, cuando una epidemia de peste negra vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad, y con ella el miedo y la histeria, se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí se fue a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población, y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en el que el número de muertos superaba al de vivos. Muchos historiadores ven este debilitamiento del Imperio Bizantino una de las líneas divisoras entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. ¿Por qué pongo como dato lo de la pandemia? Porque va a ser algo muy contrastante cuando veamos el tema de Apocalipsis con el siguiente milenio, donde hay muchísimas más pandemias y pestes, ¿no? Entonces, por eso quiero marcar estas pequeñas bases, como lo de los Juegos Olímpicos, como lo de la pandemia, como también este imperio. Fíjense que ahora había pocos imperios conocidos, pero posteriormente, y acá vemos algunos, van a empezar a surgir otros grandes imperios que ya van a ser a nivel global. Se crea el papel moneda, se denomina papel moneda o billete al trozo de papel, o en ocasiones de fibra sintética similar, impreso, que representa un valor fiduciario. Sustituye a la moneda metálica, que especialmente en grandes cantidades resulta más incómoda de llevar, siempre en la mano o en el bolsillo. Su origen está en China en el siglo VII, aunque su uso no fue oficial hasta el año 812, o siglo IX. En el siglo octavo, un ciudadano veneciano llamado Marco Polo emprendió un largo viaje a China,
empresa, o sea, la empresa de viajes asombrosa para la época. Las anotaciones que hizo durante el viaje contenían las primeras referencias que existen en Occidente acerca de la producción y el uso del papel moneda. Forma de pago incomprensible para las condiciones imperantes en Europa por aquel entonces. Claro, o sea, de estar tan familiarizado con la moneda y el oro, plata, cobre, que no... ¿quién confiaría en un pedazo de papel, ¿no? Para la época. Y esto, cuando hablemos de la historia oculta, o nos entremos a meter, que espero que YouTube me deje subirlo, nos entremos a meter en lo que serían los temas de que hoy en día les llaman desconspiracionismo, pero en realidad no es conspiración, es algo que sucede, solo que no lo hablan. Justamente en Venecia surge lo que se llama nobleza negra veneciana, y van a ser los controladores de las bancas mundiales hasta los días de hoy. A ellos se le debe mucho de lo que sucede hoy en día, y están trabajando detrás del telón. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Sí, a decir que surge en esta época gran parte de lo que después va a construir nuestra sociedad. Surge el Reino de Inglaterra. Inglaterra, oficialmente Reino de Inglaterra, fue el nombre de un estado soberano ubicado al sur de la Gran Bretaña, cuyo territorio correspondía a las actuales naciones constitutivas de Inglaterra y Gales. Tuvo existencia desde el 927, cuando se unieron los reinos de la heptarquía anglosajona, hasta el 1707, año de su unión con el reino de Escocia para formar el reino de Gran Bretaña. Y surge también acá el primer Reich. El primer imperio alemán se inicia en el 954 y dura 850 años hasta su disolución en el 1806, durante la conquista de Europa por parte de Napoleón. El imperio pasó por distintas fases de apogeo y declive de las diferentes dinastías. Entre ellas destacó la de los... bueno, ese nombre que no sé. Hohenstaufen y la de los Habsburgo. El siglo XVI estuvo marcado por la reforma de Martín Lutero, a la que seguirán conflictos sociales y guerras religiosas. En el siglo XVII, Prusia destacó entre los estados territoriales de mayor poder, convirtiéndose en potencia mundial. Pero todo eso lo hablaremos, será algo que ocurrirá en el siguiente milenio. Bien, lo que nos quedaría por agregar para este milenio sería el Islam. Y por eso lo dejé para el último, porque es algo a lo que ya estamos bastante más familiarizados, no necesariamente con lo que cree y cómo se organizan, pero sí al menos con la palabra. El Islam fue fundado en el año 610 después de Cristo por Mahoma a partir de las revelaciones de Alá a su profeta, quien se consideraba el último profeta entre otros enviados, como Noé, Abraham, Moisés, incluso Jesús, ya que para ellos Jesús es un profeta, no necesariamente un Mesías, sí un profeta, y sí tienen ellos la profecía de que Jesús va a volver ahora en los últimos tiempos, pero sigue siendo un profeta, y el mayor de todos es Mahoma, según su visión. Entre 1.200 y 1.300 millones de personas de todo el mundo profesan el Islam, lo que convierte esta religión monoteísta en la segunda con más fieles tras el cristianismo. No todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes. Se denomina musulmán a la persona cuya religión es el Islam. Se estima que solo un 15% de los musulmanes del mundo son árabes. La palabra Islam significa sumisión a Dios en árabe,
y para ser musulmán basta con reconocerse como tal, es decir, pronunciar la shahada, que dice no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, ¿no? A la shahada le siguen otras obligaciones o pilares del Islam que todo musulmán debe cumplir: las oraciones diarias, el Shalah, el impuesto o las donaciones a los pobres, la zakat, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, que se le denomina Hajj, y el ayuno durante el Ramadán, que es el Shaw. Para que ustedes tengan un poquito más de idea, si no conocen suficiente del Islam, aquí tienen un pequeño resumen que ha hecho el canal Encuentro. Hace 1400 años nació una de las religiones más extendidas del mundo. Su piedra fundamental fue una idea clara y directa: no hay otro Dios más que Dios. Nació en las ciudades de la Meca y Medina, en la actual Arabia Saudita, durante la primera mitad del siglo VII. A sus fieles se los conoce con el nombre de musulmanes. Es una religión monoteísta, es decir, una religión con un solo Dios. A este único Dios se lo considera el creador del universo, y como tal se lo debe respetar y obedecer. Esta creencia se origina en una larga tradición de religiones monoteístas, que comenzó hace más de 5000 años, es decir, religiones en las que creen en el mismo Dios. Estas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres religiones tienen distintos nombres para llamar a su único Dios. El nombre musulmán es Alá, que significa simplemente Dios. Los musulmanes también creen en los profetas judíos y cristianos, como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, entre otros. Pero el Islam prohíbe que sus profetas sean representados de manera alguna. De los 28 profetas que se nombran en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, hay uno al que consideran el más importante. Nacido en una sociedad que veneraba múltiples divinidades, este hombre recibió un mensaje que la transformaría para siempre. Ese mensaje era nada menos que la última revelación de Dios en el mundo. Abul Qasim Muhammad ibn Abdallah al-Hashimi al-Quraisi, más conocido como Mahoma, nació en el año 570 en la Meca. Esta era una ciudad rica ubicada en un cruce de rutas comerciales. El padre de Mahoma había muerto antes de su nacimiento y su madre murió cuando tenía apenas 8 años. Se decía de él que, como había conocido el sufrimiento desde pequeño, siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Fue pastor y comerciante, viajando en caravanas a través del desierto. Según los musulmanes, en aquella época la península arábiga era una región violenta e inmoral, llena de supersticiones y crímenes sin condena. Mahoma vivía muy preocupado por esta situación. Esta inquietud lo llevó a encerrarse casi todas las noches en una caverna para reflexionar. Un día del año 610, en el interior de la caverna recibió el llamado del arcángel Gabriel, quien le otorgaba la misión de proclamar una verdad.
que Alá era el único y verdadero Dios. Después de un largo trance, Mahoma volvió a su hogar y le contó a su mujer, Jadilla, lo que había vivido. Al escuchar aquel relato extraordinario, ella comprendió que se hallaba ante una verdadera revelación divina y se transformó en la primera persona de la historia en seguir los preceptos de Mahoma. Mahoma comenzó a predicar sin descanso entre los habitantes de la Meca. Quería que abandonaran la creencia en varios dioses y abrazaran la fe monoteísta. Las autoridades de la Meca lo vieron como una amenaza y comenzaron a perseguirlo. El monoteísmo que profesaba Mahoma ponía en peligro los grandes ingresos económicos de los templos de la ciudad y sus palabras impulsaban un sentimiento democrático que desafiaba las diferencias sociales al considerar que todos eran iguales a los ojos de ese Dios único. En el año 622, la persecución a Mahoma y sus seguidores se hizo tan intensa que se vieron obligados a abandonar la Meca. Eligieron como destino la ciudad de Medina, donde también había comenzado a expandirse el Islam. Para evitar a sus perseguidores, se lanzaron al desierto en distintos grupos durante semanas. Esta migración es conocida como Égira y marca para el mundo islámico el primer año de su historia. En Medina, Mahoma logró establecer su autoridad política y religiosa, pero la relación con la Meca era cada vez más difícil y se dio inicio a una serie de pequeñas batallas. La Meca contaba con un ejército 3 veces mayor que el de los musulmanes de Medina. Sin embargo, a partir de la batalla de Badr en el año 624, donde vencieron los musulmanes, el panorama cambió. La victoria hizo ver a otras tribus de la región que había surgido un nuevo poder, y esto fortaleció el liderazgo de Mahoma. Finalmente, en el año 630, Mahoma logró reunir un ejército de 10.000 hombres y marchó hacia la Meca. El que se había ido de la ciudad como fugitivo volvía como conquistador. Mahoma mandó a destruir más de 300 ídolos paganos. Solo dejó en pie la Kaaba, el templo construido por el antiguo profeta Abraham bajo órdenes de Alá. Cuando murió Mahoma, en el año 632, el Islam estaba destinado a propagarse hacia todos los puntos cardinales. Una clave de su éxito estaría en su libro religioso más importante. Según los musulmanes, el Corán le fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel. Los relatos y las máximas que lo componen fueron registrados por seguidores. Luego de la muerte del profeta, se realizó la compilación definitiva. En algunos puntos centrales, el Corán se asemeja mucho a los textos judíos y cristianos, como la Torá y la Biblia, porque el Islam no era estrictamente una nueva religión, sino una religión que recuperaba la antigua fe monoteísta. En esa tradición religiosa aparecen las mismas formas de entender los misterios del mundo y la relación del hombre con la divinidad. Hay un paraíso y un infierno. Existe el pecado y también el juicio de Dios. Los templos musulmanes son las mezquitas. El propio Islam suele ser considerado un templo, sostenido por 5 grandes pilares. El primero es la fe, que se resume en el credo: no hay otro Dios más que Dios y Mahoma es su profeta. Esta frase del Corán sostiene que hay un solo Dios, Alá, el Creador, y Mahoma es el último profeta que recibió una revelación divina. El segundo pilar es la oración.
una plegaria compuesta por distintos pasajes del Corán. Para realizarla, el fiel debe lavarse la cara, las manos y los pies. Para rezar, se orienta la cabeza hacia la Meca. Por eso las mezquitas en cualquier lugar del mundo suelen construirse con su eje principal en dirección hacia esa ciudad. El tercer pilar del Islam es la limosna. También llamada asaque, es un tributo religioso que fue impulsado por Mahoma y busca mejorar la situación de los más desafortunados. El cuarto pilar es el ayuno, y se realiza todos los días del mes de Ramadán, según el calendario lunar islámico. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, el creyente debe abstenerse de beber, comer, fumar y tener relaciones sexuales. El quinto y último pilar del Islam es la peregrinación. Todo musulmán adulto tiene el deber de realizar la peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida. Una característica sobresaliente en el mundo islámico es la vestimenta. Los hombres usan túnicas y turbantes, y las mujeres usan el velo o hijab, un pañuelo que se usa para cubrir el cabello y a veces el cuello, dejando al descubierto la cara. Algunos intérpretes del Corán lo consideran obligatorio por cuestiones morales. Sin embargo, para muchas mujeres musulmanas, hoy llevar el velo es un símbolo de identidad. Hoy, el Islam es la segunda religión más extendida del planeta después del cristianismo. Con casi el 20% de la población mundial, los musulmanes superan los 1.500 millones de personas. Aunque el Islam nació en la península arábiga, solo un 20% de sus fieles es árabe. Otro 20% se encuentra al sur del Sahara, en África, y un 30% en Pakistán, Bangladesh y la India. El país con la población musulmana más grande del mundo es Indonesia, con 200 millones de fieles. En Europa, Francia es el país con más musulmanes entre sus habitantes. En Sudamérica, la mayor comunidad musulmana está en Brasil. Y en Argentina funciona el Centro Cultural Islámico Rey Fahd, que es el más grande de la región. Como toda religión, el Islam encierra una promesa de bienestar espiritual que atraviesa idiomas, etnias y fronteras. Y esa promesa se encuentra en su propio nombre. Islam proviene del verbo árabe aslama, que significa aceptar o someterse, pero también de salam, que significa paz. Por eso, para los musulmanes, aceptar la verdad del Corán significa encontrar nada menos que la paz. Bueno, acá tenemos entonces un pequeño resumen de lo que es el Islam, lo que creen, cómo se está configurado. Hay bastante más para hablar sobre el tema de lo que es Islam, pero bueno, no es el momento de hacer énfasis en toda la otra parte. Pero sí vamos a profundizar más adelante sobre lo que no se dice, lo que no se cuenta normalmente del Islam y las subdivisiones que después tuvieron y que afectan al mundo hoy, y son las diferencias entre las distintas facciones del Islam, ¿no? Pero sí al menos tenemos una noción de lo que fue y surgió en este momento. Bien, tenemos entonces todo este panorama ya cubierto de forma muy rapidita y panorámica solamente. Pero tenemos un panorama de lo que está descrito acá. Fijémonos lo que nos dice la Biblia. En cuanto a lo que es símbolo, Génesis 1 del 20 al 23 nos describe lo que ocurriría en este quinto día. Nos dice Génesis: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y mañana el día quinto. Bien, para nosotros entender estos simbolismos de los que va a estar hablando acá Génesis, tenemos en Mateo 4, 19 nos dice, Jesús le habla a Pedro, le dice: te haré pescador de hombres, ¿no? Entonces ahí entendemos qué simbolizaban esos peces, ¿no? Que eran las personas, aquellos que habrían de venir al Evangelio, ¿no? A aceptar la fe. El mar, las aguas, en Apocalipsis 17:15 nos dice que las aguas representaban pueblos, naciones y lenguas. Entonces nos haría pescadores de hombre en los distintos pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Y de acuerdo a Isaías 40:31, ¿no? Esas aves representan también a las personas, pero ya en otro tipo de personas, no multitudes, por tirar la red y sacar lo que venga, sino personas consagradas, dedicadas, porque justamente las aves son las que vuelan, surcan, están en el cielo y están planeando o utilizando más bien de impulso el ruaj, el espíritu o viento. Que Juan 20:22, la palabra ruaj, que se traduce como espíritu, es una palabra hebrea que es soplo, viento, espíritu o vida, incluso también se puede traducir. Esa es la palabra ruaj, que se traduce como espíritu. Y si lo queremos contextualizar aún más, Juan 20:22 habla Jesús de los que son del espíritu, son como el viento, que nadie sabe de dónde viene y de dónde va. Y Jesús ahí estaba haciendo una parafraseada sobre que tiene mucho sentido en el hebreo, ¿no? Los que son del ruaj, son los que son del espíritu, son los que son del ruaj, son como el ruaj, ¿no? El viento, el aire, ¿no? Entonces ahí tenemos dos tipos de personas, y de hecho en Isaías mismo también compara a aquellas personas que están en el espíritu como las águilas, que tendrían una visión aguda, ¿no es cierto? Que podrían surcar en el espíritu sin esfuerzo. Entonces hace una comparación bastante importante también ahí, ¿no? Entonces, ¿qué dice este día? Que las aguas produzcan seres vivientes, y eso es lo que va a hacer acá. En el Nuevo Testamento Jesús llama a Pedro y a los discípulos, le dice: te haré pescador de hombres. Y cuando ellos salen, Pedro nomás en el primer discurso se convierte en 3.000 personas y empieza a generarse una recolecta masiva, ¿no? de cristianos. Para cuando Roma se hace cristiana, más allá de que el resultado no fue el mejor, por todo lo que estábamos hablando, porque la entrada masiva de gente que confundieron cristianismo con mitraísmo y demás, bueno, tuvo como resultado que se le prohibiera leer la Biblia y que solo un grupo nicolaíta era el que iba a estar triunfando o digamos enseñando al pueblo, y con eso los tenía sometido. Pero sí se vio con eso una entrada, una expansión, un crecimiento exponencial de las personas que venían al Evangelio, así como la multiplicación de peces que se multiplican y llenan las aguas muy rápido, en muy poco tiempo. Distinto es a las aves, que van más lentos, pero las aves tienen esa capacidad de surcar por los aires, ¿no? Entonces produzcan las aguas, las naciones, seres vivientes, y eso se fue produciendo con la expansión, con la predicación del Evangelio. Y las aves, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces ahí tenemos esas aves que fueron los que lideraron, los que
Cuando nombramos la palabra liderar, no estamos refiriéndonos a lo que se conoce hoy como liderar, sino que fueron los punta de lanza, los que fueron primero y abrieron camino para todos los demás, y que se mantuvieron en obediencia. Sobre todo esto, se mantuvieron en obediencia. Esos son las aves que surcaron en el espíritu. Los apóstoles fueron esas aves, por ejemplo. Y aquellos que fueron martirizados, dieron su vida por el evangelio, fueron esas aves que surcaban los cielos, ¿no? Y dice, Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y a esto se le da un mandamiento, se le da una orden que posteriormente también se le da al hombre. Fructifiquen y multiplíquense. Esta posteriormente se le va a dar también a Noé. Y es curioso esa relación, porque claro, cuando nosotros hablamos de todo esto es la creación simbólica de el pueblo como un solo hombre, que es de lo que habla Pablo en Romanos, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, va a hablar Pablo, o en Efesios capítulo 2 también. Habla Pablo de todo esto. Entonces fijémonos un poquito para hacer más explayado el tema de los símbolos. Mateo 4:19 nos dice, y les dijo, venid a mí, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Isaías 40:31 de las aves. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Ahí podemos ver cómo compara, ¿no?, a las aves en esto que hablábamos. Juan 3:8, hablando del aire, del viento, dice, el viento sopla de donde quiere, si oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu, comparándonos con las aves. Y Génesis 9:1, que es lo que les decía, es cuando se vuelve a decir, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, ahí vemos el cumplimiento en todo esto que hemos estado hablando. Vamos a hacer un pequeño resumen, donde viene Yeshua, muere, resucita, y empieza a multiplicarse, ¿no?, a multiplicarse esos peces con la predicación del Evangelio. Y ahí teníamos esa multiplicación de aquellos en obediencia al Evangelio, aquellos que vivían en el Espíritu, y después vamos a tener una multiplicación de simplemente seguidores, que son los peces. Aquellos que salen de las naciones, pero son simplemente seguidores, y sin destacarse demasiado. Eso fue la mayor parte del cristianismo. La mayor parte del cristianismo en toda esta época era simplemente crecer y crecer y crecer, sin necesariamente tanta exigencia de fe. Ahí es cuando entraron a mezclarse, a sincretizar la fe con las otras prácticas. ¿Era necesario? Sí, claro que sí. Apocalipsis 12 lo explica, con la visión de la mujer que es escondida en el desierto, y que después el dragón sale a hacer guerra contra los santos. Y en este periodo de tiempo es cuando surgían las águilas. Aquellos que eran fieles, que tenían una visión entendida en la palabra del Señor, y que entendían a futuro lo que el Señor habría de hacer. Por esa razón es que Pablo decía, cuando nosotros nos vayamos, cuando nosotros muramos, mucha gente enseña de que los apóstoles, aún en la época después de Mesías, ellos creían que lo que se relata en Apocalipsis iba a cumplir ahí rapidito, y no es verdad.
no es verdad. En muchas ocasiones ellos dejan muy en claro que esos temas lo tenían claro en su vida, en su mente. Fíjense en Tesalonicenses, cuando Pablo les dice sobre el tiempo y las sazones, o sea, sobre lo que ha de venir en el futuro, yo no les tengo que enseñar nada, ustedes ya lo saben. Esperen hasta la séptima trompeta. Y cuando Pedro habla sobre todas esas trompetas, los tiempos del Señor, les dice, para el Señor un día son como 1000 años, que es lo que iniciamos estudiando estos de los milenios, ¿no? Para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si ellos entendían de que Dios les iba a hablar en la última trompeta y cada trompeta iba a representar un milenio, lo tenían más que claro. Tenían más que claro todo lo que iba a ocurrir. Y por eso Pablo les dice, cuando nosotros nos vayamos, vendrán lobos rapaces que van a destruir, van a desmembrar a la iglesia, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Ellos sabían el tiempo que iba a llevar y sabían que iba a ser la prueba más difícil. No eran las persecuciones, la prueba más difícil era cuando las persecuciones cesen. Cuando todo está bien en tu vida, cuando no tenés nada que salga mal, ahí es cuando viene la prueba. Ahí es cuando viene lo más difícil, porque no te das cuenta en el momento en que dejaste de orar, en el momento que dejaste de leer la Biblia, en el momento que dejaste de estudiar y te distraes por lo que está sucediendo alrededor. Cuando todo va mal, no te distraes. Cuando todo va mal, estás concentrado. Y eso era lo que pasó. Fíjense, es un tiempo de relativa paz. De relativa paz. Para el que quiere ir por el lado oficial. Pero para los que no aceptaban todas estas cosas que explicamos que estaban sucediendo en el cristianismo, eso, para ellos no había paz. Porque ellos eran las águilas. Ellos eran esas aves que surcaban en el espíritu. Ellos eran aquellos que veían todo eso que estaba ocurriendo y que no era bueno y que iba a derivar en algo malo. Y eran los herejes, a los que persiguieron, a los que mataron, a los que mutilaron, a los que posteriormente se crea la Inquisición, ¿no? Y los desmembraban, les hacían cosas terribles. Ellos son los que tienen que salir huyendo, los que tienen que tratar de vivir una vida de fe, pero más oculta, no tan pública. Estos son los que se dividen, estos son aquellos que fueron relegados como mesiánicos, judíos mesiánicos, judaizantes, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Entonces, todo esto que nos relata los símbolos, cuando conocemos la historia, aunque sea así, dada de esta forma como panorama, cuando la conocemos, se nos hace mucho más evidente el símbolo. Y eso que todavía no estamos viendo la parte de Apocalipsis, que ya la vamos a ver. Pero se nos hace mucho más evidente. Claro está. Entonces, para no hacer demasiado largo, porque ya veníamos hablando bastante sobre el día quinto, o el quinto milenio, con el tema de los concilios y demás, lo dejamos acá y nos vemos para el día sexto. Mis hermanos, espero sean muy bendecidos por el Señor y tengan un muy, muy buen día.